Bien, esta es nuestra segunda clase de principios físico-químicos de biomoléculas. Recuerden que la clase anterior hicimos una introducción a las conformaciones y configuraciones de una biomolécula. Aprendieron a calcular ángulos diedros, la relevancia de calcularlos. Estuvimos estudiando las distintas interacciones débiles, entendimos por qué una proteína no tiene una única estructura rígida, sino que su estado nativo, que es el estado en el cual la proteína cumple su función biológica, está compuesto por un conjunto de conformaciones en equilibrio dinámico entre sí. Cada una de esas conformaciones se intercambian debido a que su estabilidad se basa en múltiples interacciones débiles que se están formando y rompiendo en simultáneo. Y después estuvimos analizando cada una de esas interacciones débiles, vimos que son de corto alcance, por lo cual no permitían explicar el plegamiento de una proteína, que sí se puede explicar a través del efecto hidrofóbico, que es un efecto entrópico, principalmente un efecto entrópico del solvente. Las proteínas se pliegan y una composición completamente desplegada se forman un ovillo que les permite empezar a interactuar los distintos residuos que componen la proteína entre sí. Pero de esa forma completamente desplegada a ovillo se logra debido al efecto hidrofóbico, porque la, la, la forma ovillo es una forma esférica con una menor superficie expuesta al solvente. En una menor superficie expuesta al solvente implica menor cantidad de moléculas de aguas que resignan su libertad de movimiento rotacional que tenían en el seno de la solución. Esa disminución en la rotación implica una disminución en los grados de libertad, implica una disminución en el número de microestados o el número de fotos que uno podría sacar asociado al estado macroscópico de la proteína en agua, donde uno podría ver el montón de agüitas en distintas orientaciones. Bueno, las moléculas de agua que están sobre la superficie de la proteína eh, van a tener una orientación más constante en el tiempo respecto a las otras, debido a que esa pared de apolar que le implican los residuos apolares de la proteína no le permiten formar puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces aprendimos a calcular ese efecto entrópico, que da origen al efecto hidrofóbico. Desde el punto de vista experimental, vimos a través de los coeficientes de partición cómo se los puede llegar a obtener, y a su vez desde el punto de vista computacional a través de la entropía de Boltzmann, ¿sí? Hicimos unas cuentas simples donde podíamos ver un cálculo en un modelo simple de cuál sería el costo entrópico, de una cierta cantidad de aguas vean limitadas sus interacciones a la mitad. Bien, entonces eso en principio está claro, les tienen que quedar fundamentalmente claro. Em, Nuevamente el concepto de efecto hidrofóbico, cómo se relaciona con la entropía, cómo se puede medir experimentalmente, cómo se puede calcular computacionalmente, qué son las interacciones débiles, qué tipo de interacciones débiles hay, cómo eso da origen a, a una flexibilidad en la estructura de una proteína, ¿sí? Todas esas cosas yo supongo que son las cosas que tienen que rescatar de la clase anterior, y ahora podemos empezar entonces con la siguiente clase, que habla de los elementos de simetría en biología. Una de las cosas más interesantes de los sistemas biológicos es su capacidad de recuperar
simetrías en niveles de organización superiores. Eh, a ver, la cadena, por decirles algo muy simple, la cadena primaria de una proteína, la estructura primaria, ¿sí?, de una proteína, cuando se reordena en elementos de estructura secundaria, cada elemento de estructura secundaria tiene una simetría que le permite optimizar la formación de puentes de hidrógeno o las interacciones entre los distintos residuos, ¿sí? Luego están la formación de la, la organización a nivel de estructura terciaria, de las orientaciones relativas de los distintos elementos de estructura secundaria, y muchas veces a nivel de estructura cuaternaria se obtiene un nuevo nivel de simetría según la orientación relativa de los distintos monómeros que componen a las proteínas multiméricas, ¿sí? A su vez puede haber otros niveles de simetría obtenidos por la formación de complejos proteicos, etcétera, etcétera. Entonces, los análisis de simetrías en macromoléculas suelen ser bastante importantes porque la biología continuamente plantea estructuras de simetría a distintos niveles de organización estructural. ¿Qué es la simetría? La simetría es la correspondencia, acá les pongo la definición, la correspondencia en composición, forma y posiciones relativas de las distintas partes de un sistema que están en lados opuestos, sea de una línea, que sería un eje de simetría, un plano divisorio que corta el sistema en dos, tres o cuatro, un plano de simetría, o distribuirse en torno a un centro de simetría o eje de simetría. Entonces ahí ya le estoy, en la misma definición, le estoy dando los distintos elementos de simetría que pueden ser un eje, un plano o un centro, en torno a los cuales se observan ciertas propiedades de, de composición, forma y posición, que se corresponden una con otra de un lado y del otro de esos elementos de simetría. Fundamentalmente, una operación de simetría consiste en aplicar una función a un motivo M, que puede ser la estructura. Yo a la estructura le aplico una función de simetría, y con esa aplicación de la función de simetría obtengo otro motivo, que puede ser una estructura, otro motivo M', que va a tener básicamente distinta orientación respecto a M. Por ejemplo, este operador O puede ser una simple rotación. ¿eh? La rotación de una proteína respecto a su centro de masa, sin alterar su estructura, simplemente cambiándole la orientación en un sistema de coordenadas fijo en el espacio. Ahora vamos a ver dos ejemplos de operaciones de simetría y van a entender un poco más en qué consiste esto. Fíjense, la simetría de espejo. Nosotros ven en el dibujo de la izquierda que cada punto de la mano de la derecha se corresponde con cada punto de la mano de la izquierda, como se corresponde en la imagen de un espejo. Y, y si uno observa, en lo que difieren básicamente es que cada punto tiene el mismo valor en la coordenada z, el mismo valor en la coordenada x, y lo que difieren es en la coordenada y, que del lado derecho tiene un valor positivo, el lado izquierdo pasa a ser su correspondiente valor negativo.
Entonces la operación de simetría a través de un plano que contenga a los ejes X y Z, ese plano que está dibujado, sería simplemente cambiar X y Z por X menos Y y Z. Con eso solo yo puedo describir la mano izquierda a partir de las coordenadas de la mano derecha. ¿Sí? Básicamente, en términos generales, una operación de simetría consiste en escribir las nuevas coordenadas x' y z', que serían el resultado de una operación de simetría, como combinación lineal de las coordenadas x y z originales. Como combinación lineal pongo A1, B1, C1, coeficientes que no conozco. Entonces yo digo que A1 por X más B1 por Y más C1 por Z es igual a X'. Lo único que estoy haciendo es poner una combinación lineal de las coordenadas X y Z para obtener X'. Una distinta combinación lineal me va a permitir obtener Y', y otra distinta combinación lineal con los elementos A3, B3, C3 me va a permitir obtener Z'. Obviamente A1, B1 y todos los coeficientes no los conozco. Es simplemente para mostrarles de manera general cómo se expresa, ¿sí? Entonces, nosotros ese sistema de coordenadas lo podemos escribir como, como si fuera una matriz de coeficientes, esa matriz que tienen dibujada a la izquierda, A1, B1 con elementos A1, B1, C1, A2, B2, etc. Una matriz que multiplica a un vector que se escribe como una columna X y Z para obtener los X' y Z'. Si ustedes conocen de multiplicación de la matriz por un vector, se multiplica, toman la primera fila de la matriz A1, B1, C1 y la multiplican por el vector X y Z, entonces les quedaría A1 por X más B1 por Y más C1 por Z, que les da X', que es la expresión primera que tienen arriba en el sistema de ecuaciones. Entonces, las dos expresiones, el sistema de ecuaciones que les pongo arriba y después la expresión matricial que tengo abajo son equivalentes. Principalmente vamos a estar hablando en general de esta expresión matricial que les aparece acá abajo. Ahora, en el caso de la simetría de espejo, ya que entonces consiste en cambiar x y z por x menos y z, es fácil ponerle valores a los coeficientes A1, B1 y C1. Claro, si x' va a ser igual a x, entonces A1 va a valer 1 y B1 va a valer 0 y C1 va a valer 0. ¿Sí? De esa forma me queda x igual a x', no hay duda, que es lo que me muestra en el dibujo de la izquierda. Para y', como y' tiene que ser menos y, el A2 va a valer 0, el B2 va a valer menos 1 y el C2 va a valer 0. Entonces de esa forma me queda que y' es igual a menos y. Y lo mismo que hicimos para x, para x' hacemos para z'. Eso implica entonces que la matriz de simetría que involucraría esta transformación de simetría de mi sistema por reflexión en torno a un espejo, le llamo matriz I, o un operador si quieren, más formalmente en matemática, pero tómenlo como una matriz, va a tener elementos 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 y 0, 0, 1. Listo, entonces esa matriz multiplicada por el vector x y z, obtengo los x' y z', que no van a ser otra cosa que x menos y z. Bien, esto entonces es una primera aproximación a cómo se trabaja cuando se aplica una simetría a una
un operador de simetría, ¿sí? O una operación de simetría a un sistema cualquiera. En este caso fueron tres puntos X y Z, ¿sí? Veamos otro tipo de simetría, que es la simetría de rotación, ¿sí? Que se suele representar con una C. ¿Mm? Si ustedes ven, las dos manos difieren, tienen el plano XY, es el plano de la hoja, y el eje Z saldría de la hoja. Entonces, si uno hace una rotación en torno al eje Z, cuando uno dice rotación en torno al eje Z, implica, es como si agarrara el eje Z y lo giro como un tornillo. Estaría rotando el plano XY. Si yo hago una rotación en torno al eje Z, puedo ir desde una mano a la otra haciendo un giro de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago dos giros de 180 grados, obtengo la imagen inicial. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pongo arriba? Si yo eh, aplico una rotación, ¿sí? Obtengo unas nuevas coordenadas, y si lo aplico dos veces esa rotación de 180 grados, vuelvo a mi sistema original. La matriz de rotación, si yo tengo para una mano que tengo X y Z y para la otra mano tengo menos X menos Y Z, haciendo la analogía que hicimos analogía con lo que aprendimos en la simetría de reflexión por un espejo, uno diría que X se tiene que transformar en menos X. ¿Estamos de acuerdo? Y se tiene que transformar en menos y Z tiene que quedar igual, porque yo hago la rotación en torno al eje Z, entonces la coordenada Z no la varío. Lo único que cambio son las coordenadas X y Y. Entonces X tiene que pasar a menos X, Y tiene que pasar a menos Y Z tiene que quedar igual. Eso implica una matriz de transformación como la que está escrita ahí C. Menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces esa matriz yo se la aplico a un vector X y Z y obtengo la rotación de 180 grados que buscaba. ¿Sí? Si yo lo aplico una segunda vez, vuelvo a la situación original. ¿De acuerdo? Si yo quisiera hacer una rotación que no son 180 grados, ¿sí? La matriz de rotación que tendría que aplicar es esa que tengo ahí escrito abajo: coseno de tita menos seno de tita, 0, seno de tita, donde tita es el ángulo de rotación, que en el ejemplo que yo le mostraba antes era 180 grados, pero podría ser cualquier otro valor. Entonces, para un valor genérico de rotación de una cierta cantidad de grados, la matriz de rotación que tienen que usar es esa que está escrita ahí abajo. ¿Cómo se obtiene esa matriz? Entonces eso les voy a mostrar de dónde sale esa matriz, porque me entendieron la rotación de 180 grados, pero esta matriz no se las estoy mostrando cómo se obtiene, ¿sí? Simplemente le digo, bueno, si la usan van a poder rotar el, el sistema una cierta cantidad de grados. Fíjense, veamos cómo, supongamos que hacemos una rotación en torno al eje Z, como lo que hacíamos en la filmina anterior, en contra de las agujas del reloj. Lo que yo tengo ahí dibujado es un eje XY, que giro el sistema de coordenadas para obtener unas nuevas coordenadas X' y Y'. Hice una rotación de tita en torno al eje Z que sale de la figura de la filmina, ¿sí? Entonces X' y Y' son los nuevos ejes de coordenada que sufrieron una rotación en tita respecto a los ejes originales X, Y. Entonces no tienen más que ahora escribir las coordenadas de X' y Y' en el sistema original de coordenadas XY.
¿Y x', qué va a ser? Bueno, ustedes saben de matemática que saben que x' va a ser x por el coseno de tita, ¿sí? Eh, que sería adyacente sobre hipotenusa, ¿no? X coseno de tita. Y la coordenada y de x' sería y por el seno de tita, ¿sí? Eso estamos de acuerdo. Y el eje, la coordenada z no cambia porque estoy haciendo una rotación respecto al eje z. Entonces les tiene que quedar claro que las nuevas coordenadas de x' son x coseno de tita más y seno de tita, como se obtienen las coordenadas de cualquier punto en un plano xy. Para y', si ustedes se fijan, ¿qué coordenada x va a tener? Va a tener una coordenada que va a ser menos x por el seno de tita, ¿m? Más y coseno de tita. Y el eje z les queda intacto. Y z' tiene que ser igual a z porque estoy haciendo una rotación en torno al eje z. Entonces ahí obtuve fácilmente, por simplemente escribir las coordenadas de x' y' en los ejes originales x, y, obtengo esa matriz de transformación que, es decir, ya tengo los coeficientes van a ser esos que están escritos abajo: coseno de tita, seno de tita 0, menos seno de tita, coseno de tita 0 y 0, 0, 1. Entonces, escrito en forma matricial, en analogía con lo que hicimos antes, x' y z' va a ser esa matriz de rotación que multiplica a las coordenadas iniciales x y z. Entonces, de esta forma ustedes pueden tomar una proteína y agarrar a cada una de las coordenadas de cada uno de los átomos de la proteína y rotarla un cierto ángulo respecto a uno de los ejes cartesianos. La estructura va a ser idéntica pero con distinta orientación. ¿eh? Si ustedes tuvieran que hacer una rotación, en vez de hacerla en contra de las agujas del reloj, ¿sí? En el plano XY, en contra de las agujas del reloj, las tuvieran que hacer a favor de las agujas del reloj, ven el dibujo de abajo que x' y' rotaron tita, pero en la dirección de las agujas del reloj. En ese caso, hacen nuevamente lo mismo, ven las coordenadas de x' y' en el plano original XY y van a poder obtener la matriz de transformación correspondiente. Como ven, rotar en contra de las agujas del reloj les da una matriz de rotación distinta a rotar a favor de las agujas del reloj. ¿sí? Entonces, cuando hacen una rotación en tita, tienen que aclarar si es en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Entonces, de esta forma, ustedes están aprendiendo a cómo obtener una matriz de transformación, una matriz de rotación. ¿sí? Supónganse que tuvieran que rotar en torno al eje Y, porque lo anterior fue en el eje Z. Bueno, rotar en torno al eje Y es rotar el plano XZ. ¿sí? Ahora es el eje Y que me sale afuera de la hoja. Entonces roto XZ y tengo X' y Z' y aplico exactamente lo mismo que aplicamos antes. Busco las coordenadas de X' y Z' en el sistema de coordenadas XZ y obtengo la nueva matriz de transformación. Entonces ahí tienen lo que significa rotar en torno al eje Y, es otra matriz de rotación. Entonces, uno cuando rota un sistema, uno rota una proteína porque le quiere dar una orientación distinta, ¿sí? Computacionalmente están visualizando una proteína, es decir, los programas que ustedes de visualización de proteína que con el mouse lo rotan, hacen estas cuentitas, ¿sí? Es decir, el mouse les indica, dice, bueno, rotarlo en torno al eje X, Y o Z, es decir, una rotación implica cuántos grados van a rotarlo, ¿sí? Respecto a qué eje y a su vez si va en contra o a favor de las agujas del reloj. ¿sí?
Bueno, ya saben en principio que tienen los programas estos que con el mouse ustedes manipulan una proteína, la rotan y le ven, la ven de distintas orientaciones. Si uno tuviera una cosa que se hace habitualmente en biofísica, es dada una estructura, dada dos estructuras de una proteína, por ejemplo, la estructura de la proteína con ligando y sin ligando, uno las superpone una a otra y trata de optimizar esa superposición. Lo que tienen que hacer es primero hacer coincidir los dos centros de masa de las dos estructuras y después hacer rotaciones, ¿sí? Mediante lo que se llamarían con tres rotaciones, que son los tres ángulos de Euler, uno podría superponer una estructura respecto a la otra. Supónganse dos estructuras equivalentes con dos orientaciones distintas. Yo quiero saber si es la misma estructura, traslado una al centro de masa de la otra y después tengo que rotarla respecto a cada uno de los ejes y de tal forma que si al superponerlo me quedan la misma estructura, estoy diciendo si es la misma estructura. Si me quedan deformaciones es que es una estructura parecida. Entonces superponer estructuras es algo que se suele hacer mucho porque permite resaltar la diferencia entre una estructura y otra. ¿Mm? ¿Eso cómo se hace? Bueno, hay tres rotaciones que se tienen que hacer para superponer una estructura respecto a otra. ¿Sí? Para orientar completamente una molécula, que esto le escribo yo, primero tienen que hacer una rotación. Fíjense, toman respecto al eje Z', el eje Z' está fijo, hacen una rotación respecto al eje Z' por el ángulo S tita R mayúscula prima, ¿sí? Lo rotan, ¿sí? De tal forma, ¿sí? Que el eje Z, ¿sí? Les queda en el plano X' y prima. ¿Ven esa rotación que hacen? Les queda. Vean el plano X' y prima, que les da ese plato horizontal. El plano X' y prima. Ustedes lo rotan, ¿sí? Para que el eje Z queda dentro de ese plano. Una vez que hace eso, tienen que hacer una segunda rotación respecto al eje Y', ¿m? Poniendo los ejes Z y Z' coincidentes y después una tercera rotación respecto, como Z' y Z ahora son coincidentes porque lo hicieron en el paso anterior, ¿sí? Hacen una rotación respecto a Z' o a Z, de tal forma de hacer coincidir los ejes X y X' y prima. Entonces esas tres rotaciones, a ver, es difícil visualizarlas. Tómense un ratito para a ver si entienden cómo una rotación le lleva a otra y pueden entender cómo de a poquito van haciendo encajar una estructura en otra, pero haciendo estas tres rotaciones sobre tres ejes distintos logran una superposición de una estructura en otra y es algo fundamental en biofísica que les permite entender si están de qué deformación estructural están hablando cuando comparan, por ejemplo, la estructura de una proteína con la estructura de una proteína homóloga o mutada o lo que sea, ¿sí? O con ligando y sin ligando, quieren ver qué deformación estructural está implicada. Bueno, esa deformación estructural se visualiza en la medida que ustedes previamente superpongan las dos estructuras y las tengan orientadas de la misma forma. Y este es el procedimiento. A estos tres ángulos que me permiten llevar y superponer una estructura en otra se llaman ángulos de Euler. ¿Mm? Véanlo, traten de visualizar. Yo sé que es un poquito difícil en este dibujo, pero bueno, tómense tu tiempo a ver si lo logran entender. ¿Mm? En principio a mí lo que más me interesa es que si ustedes aprendieron entonces cómo calcular una matriz de rotación en torno a un eje X y Z, ¿sí? Este procedimiento que les estoy mostrando es aplicar tres veces tres matrices de rotación distintas. ¿Mm?
No hay nada nuevo en esto más allá de visualizar este dibujo que les puede resultar difícil de entender. ¿M? Pero para mí lo fundamental es entender cómo se aplica, cómo se construye una matriz de rotación. ¿Sí? Que es algo que lo tienen todos, lo que les repito, todos los programas de superposición estructural o visualización de proteínas. Continuamente están haciendo estas operaciones. Bien. Una tercera operación de simetría es la simetría de tornillo o hélice. Hélice porque va a ser importante en biología porque vamos a ver en tanto en ácidos nucleicos como en proteínas hay elementos de simetría de hélices. Implicaría que una, una simetría de tornillo o hélice implica una traslación y una rotación en simultáneo. Es decir, cuando ustedes enroscan un tornillo, esa operación de enroscar un tornillo en una madera implica una rotación que simultáneamente implica una traslación, se van acercando, van ajustando el tornillo. ¿Sí? Entonces, esta operación implica una traslación y una rotación en simultáneo. ¿Mm? X y Z más T, una traslación, les va a dar X trasladado a una cierta cantidad, Y trasladado a otra cierta cantidad y T trasladado a una cierta cantidad. Y a su vez una operación de rotación. ¿Mm? Las dos cosas tienen que ir en simultáneo. Y se define el campo o pitch, ¿sí? P, el campo, como la rotación resultado, ¿sí? Perdón, la traslación resultado de la rotación en 360 grados del tornillo. Cuando ustedes dan, el campo es cuánto se traslada hacia la madera, la cabeza del tornillo, cuando ustedes les dan un giro completo de 360 grados. A eso se le llama campo. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo se aplica esa simetría de tornillo. Entonces el campo dijimos que es la traslación resultado de una rotación de 360 grados del tornillo. ¿Mm? Nosotros tenemos la operación de simetría que es la rotación C más la traslación me va a obtener, si yo aplico las dos cosas, la rotación y la traslación, me va a permitir obtener las nuevas coordenadas X y Z. Supónganse que I bien podría ser un peldaño de una escalera o la posición de un residuo en una alfa hélice. ¿Mm? Mediante una rotación, si yo conozco la posición inicial de un residuo en la alfa hélice o de un escalón en una escalera, aplicándole la rotación y la traslación puedo obtener la posición de ese residuo en un escalón siguiente o en una posición siguiente en una alfa hélice. ¿Mm? Entonces I puede ser un residuo y I más 1 puede ser el residuo subsiguiente. O I puede ser un peldaño, I más 1 es el peldaño subsiguiente en una escalera. Entonces yo defino el incremento de hélice H como la traslación a cada escalón. Es decir, para pasar de un escalón a otro, ¿cuánto me traslado? ¿Mm? Es decir, por ejemplo, si la escalera, el eje Z, supongamos en general se piensa el eje de la escalera es el eje Z, esto es una escalera que sube, ¿sí? El eje Z es el eje de la hélice, ¿sí? ¿Cuánto se traslada en Z por subir un escalón? Que sería cuánto subo, cuánto bajo en altura por subir un escalón en la escalera o en cuanto difiere en el eje Z un residuo respecto a otro en una alfa hélice. El ángulo de hélice es el ángulo de rotación a cada escalón. Entonces H es cuánto me traslado por cada escalón o por cada residuo
y tita es el ángulo de hélice es cuánto roto por cada escalón o por cada residuo. Y C es la repetición o número de escalones necesarios para repetir la simetría de la escalera. Es decir, cuántos peldaños tengo que subir para encontrarme en la misma posición, ¿sí? Que tenía antes, pero desplazado una cierta valor P hacia arriba. Entonces, si yo aplico mi matriz de rotación, ¿sí? que, que según lo que tenemos antes, esta sería una matriz de, ¿cómo es? Una matriz de rotación. eh, entonces, esto lo podemos aplicar a, por ejemplo, una alfa hélice. La alfa hélice, ustedes deben saber de bioquímica, que tiene una cantidad de 3,6 residuos por vuelta. Ese sería el valor de C, según la definición anterior. Entonces, tita, que sería los grados de rotación por residuo, serían 360 dividido 3,6 y me quedan 100 grados, ¿sí? Por residuo. Es decir, yo roto en la alfa hélice, roto 100 grados para ir de un residuo a otro en la secuencia. P, que sería el desplazamiento en la dirección del eje de simetría de la hélice, es 0,54 nanómetros. Entonces 0,54 dividido 3,6 me daría H. Entonces, con todos esos elementos ustedes pueden construirse la matriz de rotación y la traslación necesarias para tener las coordenadas x y z del residuo i más 1 a partir de las coordenadas x y z del residuo i. Estos valores que yo les pongo no son otra cosa que los que acabamos de ver antes de coseno de 2pi dividido c, ¿sí? Bueno, hacen esa cuenta, tienen el valor de c, ¿sí? y, y sacan esas cuentas, van a ver que les dan estos valores. Usan la matriz que acabamos de ver en la filmina anterior, usan estos valores de c y p y los reemplazan y tienen estos números. En este caso, nosotros tomamos como eje de simetría de la hélice el eje Z, entonces eso permite escribir más fácil la operación de simetría. Por eso, antes de hacer esto, es aconsejable, por ejemplo, orientar la molécula respecto al eje Z. O en este caso se va a ir construyendo a lo largo del eje Z, ¿sí? Bien. Eh, si tienen alguna duda, pero los números estos los van a poder obtener a partir eh, de, de las ecuaciones de la fórmula anterior. Bueno, y finalmente esto es una tabla donde se dan los valores de cuántos residuos por vuelta están implicados en cada uno de los distintos elementos de estructura secundaria que pueden ver en proteínas y en estructuras de ADN. Por ejemplo, una conformación trans de un polipéptido, ¿sí? Uno tiene dos residuos por vuelta, es decir, uno está de un lado por el enlace peptídico, está opuesto y se vuelve a repetir con la cadena lateral del mismo lado en el tercer residuo, es decir, cada dos residuos completan los 360 grados, ¿sí?
y se desplazan por el enlace peptídico en 0,36 nanómetros. Entonces uno pone el valor del número de residuos por vuelta 2 y como subíndice abajo el 1 por decir en una vuelta. Es decir, tienen dos residuos, si dan una vuelta requieren dos residuos, ¿sí? El beta sheet, ¿sí? La hoja plegada beta, es lo mismo. Si ustedes lo miran, una hoja plegada tiene una cadena lateral apuntando para un lado, el segundo residuo, la cadena lateral apuntando para el otro lado, el tercer residuo, la cadena lateral apuntando para el mismo lado que el primero. Entonces tienen cada dos residuos completan los 360 grados y se desplazan en 0,34, muy parecido a la conformación trans del polipéptido, ¿sí? Entonces también es 2,1. Después tienen la hélice 310, la alfa hélice, por ejemplo, que saben que es 3,6 residuos por vuelta, un desplazamiento P de 0, que es el mismo P que yo les mencionaba antes, 0,15 nanómetros. Y en la nomenclatura de simetría, en vez de poner 3,6 subíndice 1, buscan el número entero más cercano, 18,5, es decir que eso implica que tienen que 18 residuos, con 18 residuos dan 5 vueltas, ¿sí? Si hacen 18 dividido 5 le das 3,6. Lo mismo para el ADN, ¿m? O la hélice pi, fíjense 4,4, para no poner 4,4 subíndice 1, buscan 22 subíndice 5, que es equivalente a haber puesto 4,4.1, simplemente de una forma más elegante que poner números enteros, ¿sí? Entonces, dando esa información, ustedes automáticamente con estos dos valores, con la simetría helicoidal, el dato de simetría helicoidal y el desplazamiento, ¿sí? O el incremento, esto raíces incremento, este valor P que yo le decía, con esos dos valores, ustedes entienden perfectamente y pueden construir una cadena de ADN a partir de nucleótidos y van agregando, van respetando esa simetría, van aplicando la operación y van agregando nucleótido a nucleótido o residuo aminoácido a aminoácido. ¿Mm? Eh, bueno, entonces esta clase llega hasta acá. De alguna forma quiero que la maduren, no sé cuán ágil les resultó. Medítenla, quizás los ángulos de Euler les resulta un poco complicado, piénsenlos. eh, lo pueden encontrar en el Goldstein de mecánica clásica, hay distintas formas de aplicar las tres rotaciones. Tampoco es excesivamente importante que entiendan esas tres rotaciones, pero sí que entiendan cómo hacer una rotación, ¿sí? Y que en principio se requieren tres rotaciones para superponer una estructura respecto a otra y ver de esa forma poder resaltar las diferencias entre una y otra. Entonces estos procedimientos a ustedes les permiten ver el trasfondo de los programas de computacionales que involucran orientaciones de proteínas que ustedes con el mouse hacen así, rotan de un lado para el otro, donde está continuamente haciendo estas operaciones, ¿sí? O cuando ustedes tienen que analizar dos estructuras de la misma proteína o dos estructuras de proteínas homólogas, y si las ven por separado sin superponerlas es muy difícil captar en qué se diferencia uno de otra. Lo que se suele hacer siempre es superponerlas. La superposición involucra una traslación para hacer coincidentes los centros de masa y después tres rotaciones. Esas tres rotaciones son este tipo de rotaciones que les estoy explicando, ¿sí? Una vez que lo obtienen lo mejor posible, lo pueden comparar. Y por último, las operaciones de simetría, ¿sí? Dada la simetría de elementos de estructura secundaria en proteína y en las secuencias de ADN, estas operaciones de simetría les permitirían a ustedes construir modelos de proteína sabiendo qué
en el caso de las proteínas, qué elemento de estructura secundaria se corresponde. Entonces pueden construir una alfa hélice o cualquier otra, una beta sheet o lo que sea. O en el caso del ADN pueden construir una cadena de ADN. ¿Sí? Eh, Así que por esto paramos acá. Vayan madurando las cosas y vayan pensando a ver qué dudas tienen, qué dudas no tienen y, y lo vemos en cualquier momento. ¿Sí?